Bueno, espero que estén muy bien. Comenzamos ahora con el tema de controladores y sintonía de estos controladores. Cuando hablamos de un controlador automático, hablamos del instrumento que forma parte del sistema de control que se encarga de comparar o restar el valor de la señal enviada por el sensor con el valor de referencia o set point que hemos impuesto. Y en función de este resultado, que sería el error que está cometiendo el sistema, emite una señal o acción de control, la que va a accionar al elemento final de control con el objetivo de disminuir o hacer cero este error. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros en la industria de elaboración de fideos tenemos uno de los equipos que está representado acá por medio de un diagrama de PID, instrumental y de tuberías, que es una mezcladora horizontal industrial. Acá en esta mezcladora se agrega la sémula, se agrega el agua y debe mezclarse a una temperatura que esté entre 40 y 50 grados centígrados. Bueno, esto es con el objetivo de homogeneizar y se producen una serie de reacciones químicas ahí entre el gluten, que bueno, le va cambiando la consistencia, ¿sí? Nuestro sistema de control para este equipo consiste en un sensor, bien, que está ahí inserto en el medio de la pasta. Este sensor va a emitir su señal al controlador, el cual tiene como referencia o set point 45 grados, ¿sí? Porque habíamos dicho que debe estar la pasta entre 40 y 50, se buscó un punto medio. Entonces, ese controlador de temperatura, que es el que vamos a estudiar ahora, lo que hemos dicho es que va justamente a comparar o hacer esa resta entre el valor de referencia y la temperatura, en este caso, o el valor emitido por el sensor, y en función de esto, según la acción de control con la que ha sido programado, va a emitir una señal al elemento final de control. Para este caso, el elemento final de control es esa válvula que va a permitir el ingreso del fluido calefactor. De forma tal que si la temperatura supera esos 45 grados, el controlador va a emitir una acción de control que va a hacer que la válvula cierre un cierto porcentaje de apertura que, bueno, va a estar calculado por este instrumento, ¿no? De esta forma, al cerrar un poco la válvula, el caudal de ingreso del fluido calefactor va a disminuir. Ustedes ven ahí que el fluido calefactor va a estar calentando por medio de una camisa o un serpentín que tenga externamente este equipo, de forma tal de que no haya contacto entre el alimento y el fluido que va a cumplir la función de calefaccionarlo. Si se cierra el caudal y tengo el mismo volumen de pasta, la pasta va a disminuir su temperatura. Y bueno, va a trabajar a la inversa si la temperatura de la pasta disminuye. Bien, entonces nos vamos a centrar en el estudio de este instrumento que conforma parte del sistema de control, que es el controlador automático. Acá está representado por medio de un diagrama de bloques, el mismo sistema de recién, ¿bien? Y bueno, abajo ustedes están viendo el sistema, o sea, la parte del sistema donde está el controlador, en donde el ingreso sería ese error, que es la comparación entre la medida del sensor y el valor de referencia que hemos impuesto, y la salida es esa variable manipulada que va a afectar la válvula o la posición de la válvula para este ejemplo, quiero decir,
que sería mi elemento final de control. Recuerden que no es el único, o sea, podría ser una resistencia, podría ser una bomba. Para este ejemplo que estamos trabajando es una válvula. Bueno, los controladores industriales pueden ser clasificados en función, como hemos dicho hace ratito, de la acción de control para los que han sido programados, ¿bien? Y podemos nombrar como controladores los de dos posiciones, de encendido y apagado, o controlador on-off. Tenemos los controladores proporcionales, está el proporcional derivativo, el proporcional integral y tenemos proporcionales integrales derivativos. Vamos a analizar la acción de control on-off. Esta acción de control es la forma más sencilla de control por realimentación. Se va a caracterizar porque el elemento final de control, que puede ser una resistencia, una válvula, una bomba, no va a ir regulando a medida que se produzca una variación, sino una desviación, sino que va a variar entre dos posiciones fijas. Esta puede ser encendido o apagado, o, por darles otro ejemplo, abierto o cerrado. Y se va a utilizar cuando yo no necesito que sea tan preciso el control, es decir, no me va a ir regulando a medida que se va a ir produciendo la desviación de la variable controlada, sino que va a regular cuando supere un cierto valor. Ahí vemos la señal de salida del controlador, que cuando el error en el tiempo sea mayor a 0, se va a emitir la acción de control M1, que puede ser cualquiera de estas posiciones que hemos dicho, abierto por ejemplo. Y si el error es menor o igual a 0, la M2, que en el caso en que M1 sea abierto, la M2 será cerrado. Lo mismo podemos fijar que sea para encendido o apagado, pero siempre entre dos posiciones fijas. Veamos cómo funcionaría este horno que tenemos ahí, un horno eléctrico, si fuese este controlador del tipo on-off. Si fijamos que la temperatura interna del horno, mi set point quiere que esté a 150 grados. Hagamos de cuenta que ustedes deben regular y que quieren que a 150 grados se produzca el cambio. ¿Cómo va a funcionar este horno? Cuando la temperatura del horno supere los 150 grados, el controlador va a mandar la acción de control de apagar la resistencia. Y cuando la temperatura sea menor o igual a 150 grados, el controlador va a mandar la acción de control en donde le va a decir a la resistencia, encienda. Para el caso del sistema de riego que están viendo ustedes ahí, hagamos de cuenta que ustedes necesitan que en el punto en donde está ubicado el sensor, la humedad sea del 60%. ¿Cómo va a trabajar si colocan un controlador en on-off? Si la humedad está por encima del 60%, la señal de control que le va a emitir al elemento final de control, para este caso la bomba, va a ser, si está superior al 60%, va a ser apague. Y si es inferior, va a decir encienda. Vemos que acá la variable que estamos controlando, ya sea humedad o temperatura, deben cruzar la deseada, o sea, el set point o la referencia, para cambiar el estado de la salida. Esto lo que va a generar es que el proceso esté oscilando en forma continua. Acá en esta gráfica se puede visualizar mejor cómo funciona la histéresis como un retardo para proteger al elemento final de control. Veníamos con el ejemplo del horno recién. Acá podemos ver que a los 500 grados, que es el punto consigna, que se ha fijado como set point del horno, bien, si no hubiéramos puesto una histéresis, ¿cómo trabajaría el controlador este on-off? Cuando supera los 500, la resistencia se apaga
y cuando está inferior a los 500 se enciende. Esto hace que la cantidad de conmutaciones o encendidos y apagados sea tanto que puede romper al elemento final de control. En el caso de una resistencia por ahí no se ve bien, pero si fuese una válvula que está abriendo y cerrando, podemos visualizarlo mejor. ¿Cómo funciona este horno? Le hemos agregado una histéresis o retardo en donde le hemos dicho al controlador on-off que el contacto se cierre, ¿sí? Ahí dice se cierra, pero en realidad si es un horno, ¿qué queremos nosotros? Que cuando pase por debajo de los 496 grados centígrados, el horno se encienda. Y cuando supere los 504, que ven ustedes graficado ahí, el horno se apague. Entonces, esta histéresis, ¿qué hace? En vez de que el elemento final de control reaccione a los 500 grados, como punto de consigna, se le dio ese lapso en donde va a encender cuando sea inferior a los 496 y se va a apagar cuando sea superior a los 504 grados. Ahí se ve esa zona o banda diferencial o histéresis, ¿bien? Que se le ha agregado en donde se está representando la salida del sistema por esa línea que tiene forma sinusoidal, ¿no? Ahí está indicado donde dice temperatura real de la variable del proceso y está indicado el punto consigna. Entonces, bueno, acá se puede visualizar bien la función de la histéresis protegiendo ese elemento final de control. Vamos a analizar este sistema que está formado por 3 tanques en serie. Y bueno, ahí se han puesto los valores que va a tener las áreas y las resistencias que oponen al paso del fluido en las válvulas, ¿sí? Es un sistema en donde a cada tanque le corresponde una función de transferencia de primer orden, ¿sí? Ustedes esto ya lo han estudiado con el doctor Scalia. Así que vamos a ver cómo se obtiene la función de transferencia total del sistema. Como ustedes saben, lo primero que se hacía era plantear la función de transferencia para cada uno de los tanques. Ahí se ha planteado para el tanque 1, para el tanque 2 y para el tanque 3, en forma de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y luego se obtuvo la ecuación diferencial del tercer orden. Luego se planteaba la ecuación homogénea, esta ecuación diferencial de tercer orden. Esta de tercer orden es de tercer orden porque cada una de las ecuaciones diferenciales que corresponden a cada tanque es de primer orden. Entonces, la del sistema total va a ser justamente de tercer orden. Como decíamos recién, planteamos la ecuación homogénea, luego sacamos la ecuación característica y a esta ecuación característica le sacamos las raíces. Una vez que hemos obtenido las raíces, vemos que estas son reales negativas, lo que nos está indicando que el sistema es estable. Ahora lo vamos a analizar al sistema a través de las transformadas de Laplace en vez de ecuaciones diferenciales. Partimos de la ecuación diferencial de tercer orden que habíamos obtenido y pasamos de esta ecuación que está en el plano temporal al plano de Laplace. ¿Bien? Entonces, donde tengo la derivada tercera del tiempo, lo voy a reemplazar por s al cubo por la h mayúscula de s. Bueno, y así sucesivamente. Bien, lo que voy haciendo es trabajando con la transformada de Laplace. Operamos matemáticamente sacando factor común y llegamos a lo que buscamos, que es la relación de la salida sobre la entrada, a donde obtenemos la función de transferencias del sistema que estamos analizando. Entonces, la relación salida sobre entrada, para este caso de los tanques, sería la altura respecto al caudal de alimentación. Me va a dar un denominador en donde tengo la ecuación característica que están ustedes viendo ahí, que es ese denominador igualado a 0. Una vez que tengo esta ecuación característica, sacamos las raíces y vemos que son las mismas, negativas y reales, ¿bien? O sea que el sistema es estable, que hemos obtenido a través de ecuaciones diferenciales.
¿Para qué hemos analizado a través de este método? Para que puedan observar que cuando tenemos polinomios de orden mayor a 2, como en este caso un polinomio de grado 3 o superior, es mucho más sencillo trabajar a través de la herramienta que nos otorga la transformada de Laplace que a través de las ecuaciones diferenciales. Bien, ahora se plantea lo mismo que hemos hecho a través de ecuaciones diferenciales y de transformada de Laplace, pero utilizando como herramienta el álgebra de bloques. Entonces, se sigue un procedimiento muy sencillo que es a la ecuación diferencial de primer orden de cada uno de los tanques se lo pasa al plano de Laplace. Y luego se despeja la relación de salida sobre entrada de cada uno de estos tanques. Se lleva al diagrama de bloques, donde nos centramos solamente en la parte del proceso, que sería justamente estos tres tanques, y se coloca en cada bloque la función de transferencia de cada uno de los tanques. Ahí tenemos el tanque 1, del tanque 2 y del tanque 3. Como estos tanques están en serie, cuando teníamos bloques en serie, ¿qué se hacía? Se multiplicaba cada uno de estos bloques. Entonces abajo, donde dice GDP, que es la función de transferencia del proceso, que va a ser para este caso, ¿no?, la altura del tanque 3 como salida respecto a ¿qué? A mi entrada, que sería QI, va a ser justamente esto. Multiplicamos cada una de estas tres funciones de transferencia y bueno, resolviendo matemáticamente, obtenemos la función de transferencia que ustedes ven ahí a la derecha, que es 1/6 sobre s al cubo más 4/3 s cuadrado más 7 sobre 12s más 1/12. Pero lo vamos a llevar a una expresión de forma tal de que en el numerador me quede un 1 para comparar con los otros procedimientos que hemos estado haciendo anteriormente, recién, que sería a través de ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace. Entonces, para que me quede un 1 arriba, lo que debo hacer es multiplicarlo por 6. Para no afectar esta función de transferencia, yo lo que debo hacer entonces, si yo debo quedar un 1 arriba, multiplico y divido por el mismo número, que en este caso es un 6, entonces me quedaría un 1 arriba y no me afecta la ecuación total. ¿Qué obtengo como resultado? Que la función de transferencia del proceso es 1 sobre 6 por s al cubo más 8s cuadrado más 3,5s más 0,5, que es la misma función de transferencia del proceso que hemos obtenido a través de los otros métodos. ¿Qué vemos acá? La facilidad, digamos, con la que se trabaja a través de este último método, que es una herramienta, el álgebra de bloques. Acá está representado el sistema a través de diagramas de bloque. ¿Qué se ha representado? Ustedes en los libros generalmente van a encontrar el lazo cerrado como el diagrama que tenemos en la parte superior. Sin embargo, el valor de lectura, ese que dice variable controlada en el diagrama de arriba, no se puede conocer. Nosotros lo que vamos a poder conocer como variable controlada va a ser el valor que nos arroje el sensor, que sería en este caso, para el diagrama de arriba, el valor de h. Si nosotros sin el sensor no podemos entender qué valor va a tener esa variable. A ver, veníamos trabajando con los tanques en serie. El nivel que va a llegar el tanque, si yo no tengo un sensor que me indique a mí la altura, bien, que va a tener el tanque, ya sea un sensor para un sistema de lazo automático o una regla en donde yo mida o algo, yo así disculpen la expresión, pero a ojímetro puedo tener una idea, pero no voy a tener la medida que necesito justa para controlar este sistema. Yo sí la voy a conocer a través del sensor. Por ahí queda más claro si el ejemplo lo doy con temperatura. Si yo tengo un reactor donde estoy controlando la temperatura, si yo no tengo un sensor, mirándolo no tengo idea qué temperatura va a tener este reactor.
Entonces, esa lectura de la variable controlada, yo la conozco a través del sensor, que son como los ojos del sistema, ¿bien? Por eso, en el diagrama que está abajo, hemos puesto el sensor arriba, a continuación del proceso. Bien, entonces la variable controlada es ahí, en el de abajo, la lectura del sensor, que eso es lo que pasa en la realidad. ¿Por qué lo hemos cambiado? Porque por medio del diagrama de arriba, trabajarlo para comparar a través de ecuaciones diferenciales se puede resolver, pero es más complejo. Entonces, vamos a trabajar usando el diagrama de abajo y vamos a ver que operándolo de esta forma a través de la transformada de Laplace nos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, acá estamos observando que en las gráficas de arriba nosotros hemos pasado a hacer la simulación del sistema. Para este caso hemos usado un lazo cerrado, en donde hemos puesto estas dos primeras gráficas para que vean ustedes que en los libros van a encontrar generalmente el de arriba, pero en la realidad nosotros la salida o la gráfica de la salida, en este caso, vamos a observarla a través de un sensor. Por eso es que en el de abajo se ha puesto el sensor a continuación del proceso. ¿Bien? Y luego se ha graficado la salida. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Tenemos la altura de referencia o set point que se había colocado de 2 y la salida que se obtuvo, en donde vemos que se va estabilizando o va llegando a un estado permanente dentro de la zona de estabilidad. Bien, ahora vamos a aplicar el criterio de estabilidad de Routh-Holdway. Para aplicar este método, recién hemos obtenido la función de transferencia del proceso, o sea, de los tres tanques. Ahora, para ver si el sistema de control es estable, vamos a tener que trabajar con la función de transferencia de todo el sistema de control, no solamente del proceso. Entonces, acá estamos viendo el diagrama de bloques de todo el proceso. ¿Qué hacemos? Lo reducimos, como ya ustedes saben hacerlo. Obtenemos la función de transferencia de todo el sistema de control, que sería GDS. ¿Y cómo se hacía? Va a ser, los bloques que están en serie se multiplicaban y luego, como tenemos un lazo de retroalimentación y hay un restador, lo que hacemos es cambiamos el signo, ponemos 1 más y 1 más ¿por qué? Por todos los bloques en serie y abajo no tenemos ningún bloque, por lo tanto se considera que es 1. Entonces obtenemos ahí la función de transferencia de todo el sistema de control. ¿Qué hacemos ahora? La dividíamos por el término del denominador y la multiplicamos para no alterarla. Entonces nos va a quedar que g de s va a ser igual a k sobre 6s al cubo más 8s cuadrado más 3,5s más 0,5 más k. Luego sacamos la ecuación característica, que es con la que vamos a trabajar para este criterio de estabilidad de Routh, ¿sí? Recuerden que la ecuación característica me describía el comportamiento justamente del sistema. Luego armamos con la ecuación característica el arreglo, ¿sí? Tenemos un polinomio de grado 3, o sea que tendríamos S3, S2, S1 y S0. Y como ya sabemos, armamos el arreglo de Routh colocando el coeficiente que acompaña al S al cubo, que es el 6 en el primer lugar, luego el 8, que es el S cuadrado, y así sucesivamente terminamos de completar el arreglo. Porque ya volvíamos arriba al S al cubo con el que sigue, que sería el S1, y el S0 quedaría, que es 0,5 más K en el lugar del S2, pero en la segunda columna. Hacemos los cálculos para el primer valor, que es el que está al lado del S a la 1, que sería 8 por 3,5 menos 6 por 0,5 más K. Todo dividido en 8.
Eso me da de 3,125 menos 0,75K. En la otra columna me quedaría un 0 porque recuerden que se tapaba esa columna y sería 8 por 0 menos 6 por 0. ¿Bien? Luego vamos a hacer la fila del S a la 0. Sería 3,125 menos 0,75K por 0,5 más K menos 0, porque es 8 por 0, dividido en 3,125 menos 0,75K. Por lo tanto, si simplificamos, nos queda 0,5 más K. Vamos ahora a obtener el rango de estabilidad del K. ¿Qué hacemos? Sacamos la primera ecuación, en donde dice que es 3,125 menos 0,75K, y para que sea estable, sé que en esa columna ese valor tiene que ser mayor a 0. Entonces le impongo que sea mayor a 0. Despejamos y obtenemos al final que ese K es de 4,17, o sea, menor a 4,17. Hacemos lo mismo con el 0,5 más K y me da que el K tiene que ser mayor a menos 0,5. Entonces de ahí determino que el rango de estabilidad del K para este sistema de control es de menos 0,5 a 4,17. Vamos a aplicar ahora los colorarios. Entonces voy a la fila del S cuadrado y saco que 8 por S cuadrado más 0,5 más K va a ser igual a 0. Despejo S. Entonces me quedaría, vamos directamente a lo que está abajo, me dice que S cuadrado va a ser igual a menos 0,5 más K sobre 8, que es lo mismo que escribir que es menos 1, que es el número imaginario, por 0,5 más K sobre 8. A ver, ¿por qué lo ponemos de esa forma? Porque ahora tengo que despejar el término al cuadrado como raíz. Entonces, si yo lo despejo como raíz, veamos abajo, me va a quedar que va a ser igual a la raíz de menos 1, que es J, bien, el número imaginario, por la raíz de 0,5 más K sobre 8. Y eso me va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo. Despejando ahí el valor de la raíz de 0,5 más K sobre 8, ¿bien? Y reemplazando por J el término de la raíz de menos 1, me va a quedar, despejando, pero recuerden que el valor K máximo era 4,17, que es el K crítico. Entonces, colocamos el K, lo reemplazamos por 4,17 y obtengo, ahora sí, que tengo dos raíces, más menos 0,764 por J. Entonces, el J, si lo separo, lo que me va a quedar el otro término es la frecuencia crítica, que para este caso es de 0,764. ¿Sí? Reemplazo esta frecuencia crítica en donde para determinar el tiempo o el periodo último. Entonces me va a quedar que 2pi sobre esta frecuencia crítica va a ser 8,22, que para este sistema va a ser el tiempo último.